Estás a Héctor Rosales en Radio. Momento de fortalecer el canal con una nueva actualización. Vamos con la información. En México, asesinan al precandidato del Partido Verde Ecologista de México, Javier Vera Alanís, de 55 años de edad. Era candidato a la presidencia municipal de Mascota, esto en Zapopan, Jalisco. En paz descanse. En México, miles denuncian con el hashtag narcocandidata la actividad de Claudia Sheinbaum. Esto después de que la periodista mexicana San Juana Martínez difundiera un audio de extorsión de dinero para la campaña de Sheinbaum realizado por el vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas. Lo acusa incluso también de amenazas de muerte. La actriz Margot Robbie expresó con mucha soberbia que la película Barbie cambió la cultura, como si se tratara de una especie de redención. Aseguró que es su principal objetivo, que esa era su satisfacción. Yo creo que los dueños del estudio de cine dirán algo completamente distinto, ¿no? Dirán, esta película era un negocio. El objetivo ese de cambiar la cultura es más bien puramente una soberbia, porque una película de una muñeca, no va a venir a redimir o a cambiar la humanidad. Es un abuso, un absurdo por parte de la actriz. En Argentina, exhiben fotos y videos del montaje desnutrido de las manifestaciones contra Javier Milei. Se puede ver que hay más camarógrafos, fotógrafos, supuestamente cubriendo las manifestaciones, que los mismos manifestantes. Este fue un intento de perjudicar el gobierno de Milei, que sin embargo no logró movilizar a más del 0.09% de la población. En México, los documentos presentados por el periodista estadounidense Tim Golden de ProPublica revelan que el expresidente Enrique Peña Nieto obstruyó la investigación contra Andrés Manuel López Obrador, quien recibió dinero del narcotraficante conocido como La Barbie. Esto está confirmado por la DEA e incluso por varios narcotraficantes, a los cuales se suma otro que se le conocía como El Grande, de apellido Barragán. En México, Xóchitl Gálvez dice que no va a intervenir, no va a oponerse a que el PRI diga que va a apoyar la reforma a pensiones de López Obrador. El PRI, por su parte, dice que únicamente lo aceptarían en caso de que López Obrador logre probar de dónde va a salir el dinero. Y al parecer es ahí donde está el problema. Lo que hemos reportado como una traición del PRI, probablemente, y no lo sea una trampa a la corrupción de López Obrador. Porque no tiene forma de decir de dónde va a sacar el dinero. O es deuda, o es elevar impuestos, o es perjudicarnos de otra forma. Pero una pensión al 100% no la tiene ni Dinamarca. En México, la periodista Anabel Hernández, en sus declaraciones para W Radio, declaró: comprobamos fehacientemente que la campaña de Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa a través de Soto Caballero y Nico Mollinedo. Así lo dijo Anabel Hernández, cuyo artículo es incluso más extenso, más detallado, da muchos más detalles que los que dio Tim Golden en su artículo de ProPublica. López Obrador celebra como bueno la complicidad de Moreira, que le dijo este político del PRI que sí aceptan votar a favor de la reforma a las pensiones, siempre y cuando diga el dinero. Según López Obrador lo celebra, pero en realidad no tiene forma de responder a la pregunta ¿de dónde saldrá el dinero? Es uno de los muchos intentos de López Obrador, desesperado por desviar la atención sobre muchos escándalos que están apareciendo. Primero, que recibió dinero del narcotráfico, plenamente confirmado en el año 2006, y esto que ya ha sido confirmado por narcotraficantes como el colombiano Alex Cifuentes, como Reinaldo Zambada. También ha sido confirmado por este otro narcotraficante que se le conocía como El Grande, y por el testigo protegido de la DEA, que era López Nájera, un abogado en aquel entonces de 28 años de edad que traicionó a la Barbie. Todo esto está perfectamente comprobado. Y en segundo lugar, que López Obrador no ha dado solución a los robos de sus hijos, a la red de corrupción conocida como El Clan, dirigida por Daniel Asaf, conocido como El Gallo, con prestanombres como Amílcar Olán, a favor de sus hijos Andrés López Beltrán y Bobby o Gonzalo López Beltrán. Son los muchos incendios, además que López Obrador
tampoco ha podido dar solución o responder o descalificar las declaraciones de San Juana Martínez, que hoy revela audios en contra de su vocero, es decir, otro de los secretarios de López Obrador. En México colapsa la producción de Pemex en 2023. Es su menor producción en los últimos 34 años. Solamente ha producido 1.57 millones de barriles diarios, menos que en el año de 1990, cuando había problemas de producción. La caída de la producción de Pemex se ha debido a la falta de mantenimiento de algunas zonas de operación, sobre todo en Campeche, que quedaron completamente destruidas durante este sexenio. Y ahí tienen al mismo López Obrador después celebrando que Carlos Slim se esté comiendo el petróleo mexicano. Ustedes lo han visto, ustedes lo han escuchado aquí. En México, con más de 176,000 asesinatos dolosos, López Obrador dijo que solo con él, con que fuera presidente, la violencia se iba a acabar en México, sin hacer absolutamente nada después de 6 meses de que él estuviera en el gobierno. La eterna espera, el plazo de los 6 meses se cumplió, y la violencia está en eso, en más de 176,000 asesinatos. Se lo recordó el historiador mexicano Héctor de Mauleón en una columna para el periódico El Universal. Xóchitl Gálvez declara que las verdaderas T de la 4T son 1. Traición, 2. Tranza, 3. El tráfico de influencias y 4. Tapadera, encubrimiento, indicó Xóchitl Gálvez en una de sus conferencias matutinas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara eliminar la reforma eléctrica que perjudicaba el sector o la libre competencia dentro del sector energético. López Obrador pretendía destruir el libre mercado y las condiciones de equidad en la participación de la generación de energía para favorecer la corrupción de Manuel Bartlett Díaz, titular ahora nombrado por López Obrador de Comisión Federal de Electricidad, CFE. En Estados Unidos, la investigación de Tim Golden indica que Andrés Manuel López Obrador habría recibido más de $2 millones del cártel de Sinaloa en su campaña de 2006, en que hacía una coalición entre el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT de Raúl Salinas de Gortari. La investigación fue presentada por ProPublica. López Obrador intentó desprestigiarla diciendo que era el punto de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, está insultando al que dijo que era su amigo, Anthony Blinken. Sin embargo, revisando el artículo precisamente de Tim Golden, podemos darnos cuenta perfectamente que Tim Golden ataca o critica mucho a las administraciones tanto de Obama como de Bush, como para pensar que pudiera ser un enviado o alguien al servicio del gobierno. ProPublica, de hecho, muchas veces realiza críticas fuertísimas contra las malas acciones del gobierno de los Estados Unidos, que tiene mucho que ver precisamente en que un sujeto como López Obrador llegara al poder. No hicieron nada por evitarlo. En Estados Unidos, en el Senado, acusaron a los dueños de las redes sociales como Mark Zuckerberg o como Elon Musk, director de X, Mark Zuckerberg, dueño de Meta, de causar daño a los jóvenes con sus redes sociales y no evitar la promoción incluso de algunas conductas sexuales inadecuadas o, por ejemplo, dejar los niños expuestos a delincuentes. Por su parte, Linda Yaccarino, representante de X, también asistió a esta serie de interrogatorios en el Senado de los Estados Unidos, y los políticos dicen que las redes sociales se han convertido en elementos peligrosos porque aseguran que promueven malas conductas. Dicen ellos que van a invertir en fortalecer la seguridad en redes sociales para revertir esta situación. En Inglaterra se prohíben los perros American Bull XL sin registro. La medida se ha visto mal como un acto discriminatorio y perjudicial para estos animales. Hay muchas dudas de por qué se está solicitando el registro de un animal, pero pensémoslo de otro modo. ¿Será acaso malo esto? Hay muchas veces en situación de calle de cuidadores negligentes que tienen a sus perros en la calle y ellos no son responsables, ¿no? Porque son animales, atacan a una persona y después niegan que el animal sea suyo. Creo que es lícito, creo que es bueno que se tenga un registro estricto de quiénes son los dueños de los animales. Creo que Inglaterra no se está equivocando en esto, aunque muchos lo han visto como una limitante a las libertades. Es también una limitante a las libertades que una persona sea agredida por un perro. Sobre todo lo consideran discriminatorio, y esto es donde podremos hacer un contraanálisis, una crítica. ¿Por qué precisamente los perros American Bully?
también debería de registrarse todos los perros, ¿no? Todos los perros debería de registrarse que tienen un dueño, un registro que obligue a los dueños a hacerse cargo de ellos. Vamos con la siguiente. En Colombia, Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, exterrorista del M-19, estaría al borde de ser enviado a prisión. El fiscal Francisco Barbosa solicitó prisión preventiva o arraigo en prisión. O sea, detenerlo porque se puede escapar. Esto sería entonces ya pocos pasos de enviarlo a prisión, porque cuando temes que alguien se escape es porque tienes pruebas contundentes en su contra o esa persona se sabe culpable y podría huir. Bien por Colombia, que está avanzando en el proceso contra el narcopresidente Gustavo Petro, que se sabe que como López Obrador recibió dinero del narcotráfico. En el Everest, la mexicana Viridiana Álvarez ostenta el récord mundial Guinness por subir rápidamente a la cima del monte Everest y portaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y la mostró en una fotografía desde la cima del mundo. Es una fotografía increíble. En México hubo un fuerte accidente en la autopista México-Querétaro a la altura de Cuautitlán Izcalli. Como resultado resultó una persona fallecida. En México, más de 100 transportistas se manifestaron en la autopista México-Querétaro ante la alza de asaltos e inseguridad contra los transportistas en el gobierno de López Obrador. El desplazamiento lento de al menos 100 conductores de tráiler sobre la autopista México-Querétaro y el bloqueo que hicieron en Tlalnepantla generó una fuerte carga de tráfico. Esto se debe precisamente a que las carreteras, puentes y caminos federales han caído en control de la delincuencia organizada durante el gobierno de López Obrador. No se vayan, ahora mismo vamos con las portadas. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Portadas del día como hoy, 1 de febrero del año 2024. El periódico El Universal, el gran diario de México, tiene en su portada: Gobierno alista plan para proteger a candidatos. Partidos reconocen riesgo de narcoelecciones y que se cumplan entre sí, pues las amenazas que les han hecho, tras advertencia de magistrados el día de ayer, la cual fue respaldada por Xóchitl Gálvez, por Claudia Sheinbaum, que ella dice que no es necesario, Sheinbaum dice que no es necesario, que porque van a ser comicios pacíficos. Una mentira brutal, porque sabemos perfectamente que los grupos criminales de la droga favorecen a Sheinbaum, están con Sheinbaum. Pues es tanto que le están dando su patrocinio. Eso se va a saber algún día. Corte, también destaca el periódico El Universal. Corte tumba la reforma eléctrica del presidente que atentaba contra la libre competencia. Es declarada inconstitucional al señalar que vulnera los principios de libre competencia. También destaca en su portada: cerveza, refrescos y productos chatarra engordan al fisco. Pues sí, porque no se dejan de consumir, son altamente adictivos, y lo único que hace López Obrador, bajo la mentira de que está muy preocupado por la salud, es enriquecerse. También destaca en su portada lo que acabo de comentar: transportistas protestan por extorsiones y desquician la autopista México-Querétaro. Pero no solamente hubo protestas en la autopista México-Querétaro, sino también en otros lugares como Veracruz. Autopista México-Querétaro, pues esto afecta terriblemente las vías de comunicación, las actividades económicas. Chapulines, la mitad de los legisladores de la Ciudad de México se han pasado a otros partidos. Vamos ahora con la portada de Excelsior. El periódico Excelsior trae en su portada: recuérdese que Excelsior ya es completamente un órgano de propaganda de Morena también. Protegerán a candidatos que van a ocupar 629 cargos. El plan para cuidar a los aspirantes puestos a puestos federales será presentado ante el INE, adelantó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana de López Obrador, que no nos brinda ninguna seguridad. El INE urge una mayor coordinación. También en la portada del periódico Excelsior protestan contra asaltos los transportistas y amenazan con un paro nacional el día 5 de febrero, recuérdese. Buscan quitar fuero a X, a Facebook y a TikTok. Mire, yo tengo también mis reservas con esta clase de cosas que se están haciendo, porque no vaya a ser que la intención sea socavar la libertad de expresión. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Sinceramente,
Si creemos que los padres son los responsables de cuidar y de educar a sus hijos, ellos son los que deberían de atender la limitación de que sus hijos estén utilizando las redes sociales de una manera inadecuada. No propiamente que el gobierno quiera meterle censura a las redes sociales. Yo creo que esto no va a pasar porque finalmente las redes sociales ahora tienen un poder impactante para defenderse. Yo creo que hay que seguir apoyando la libertad de expresión y obviamente también ver que las redes sociales como Facebook, como también X, entre otras como Tumblr y todos los centros de redes sociales no estén promoviendo contenidos que puedan ser lesivos para los menores. Eso creo que sí se tiene que revisar en profundidad. El diario La Jornada, que es el principal órgano de propaganda de la dictadura de López Obrador, presenta: es por la coyuntura electoral. López Obrador dice que la calumnia surgió del Departamento de Estado. Ya les he probado en los otros documentos que hemos presentado cómo Tim Golden y Anabel Hernández critican muchísimo al gobierno de Felipe Calderón, al gobierno corrupto y asesino de Enrique Peña Nieto, que ahora es amigo de López Obrador como parte del grupo Atlacomulco. Ya les he presentado cómo critica al gobierno genocida de Obama. No es alguien del gobierno, no es alguien del Departamento de Estado, no es alguien de Blinken. Cuando un periodista se manifiesta su información, el resultado de su investigación en medios de comunicación disidentes que se crearon precisamente para oponerse al control que ejercen los gobiernos sobre los medios de comunicación públicos y estatales, te das cuenta que es información que un gobierno no quisiera que se supiera. Tim Golden no trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. Y si tanto López Obrador y su medio calumniador La Jornada se enojan con él, pues que presenten una denuncia en los Estados Unidos a ver cómo les va. Pero si se sigue escarbando en este hecho, se los aseguro que no le sale bien a López Obrador. Está detrás de las versiones periodísticas de que recibí dinero, responde a esa estrategia de política hacia las naciones de América Latina. Está haciendo un drama, el drama histórico de López Obrador. Soy una pobre víctima, él dice, a grandes rasgos. Represión en Argentina, dice el panfleto La Jornada, que se cree que está atacando o derrocando al gobierno de Javier Milei, publicando mentiras. Ya tenemos los videos y las fotografías de cómo estas desnutridas manifestaciones de delincuentes mantenidos y vividores pues están colapsando. Es gentuza que se quedó obviamente sin la capacidad de robar, de parasitar el dinero del Estado, porque tenían un cargo asegurado por la corrupción de los Kirchner. Otorgan amparo y declaran inconstitucional 6 normas. La Corte protege la ley eléctrica a firmas privadas. Fíjese cómo distorsiona la realidad. Diario La Jornada. No, el presidente con un decretazo intentó destruir las empresas privadas de generación eléctrica y priorizar a CFE, que ni siquiera tiene la capacidad de abastecernos energéticamente a toda la demanda nacional. Hay muchos sitios que no tienen acceso a la energía eléctrica. Y dice, la Corte protegerá de la ley eléctrica a firmas privadas, o sea, como que la Corte es delincuente. Error de Diario La Jornada. Por cierto. No sé si han visto el video en que aparece Lenia Batres, que no entiende nada del resolutivo que tiene que analizar. Un proyecto de sentencia que se le pasa a todos los ministros, a los 11 ministros. Ella empieza a leer y no sabe qué argumentar, porque no tiene el nivel, la expertise, el grado de conocimientos en derecho. No es tan docta en derecho como licenciada, con la capacidad de analizar la terminología jurídica tan compleja, porque el mundo del derecho es un mundo muy complejo, yo lo sé. No lo entiende. No es una persona que esté ahí por su conocimiento ni por su trayectoria académica, sino porque la impuso al dedazo López Obrador, y cuando te pasa eso es muy vergonzoso. Cuando le pasa eso, realmente que es de pena ajena. Por supuesto, porque no es lo mismo andar gritando leperadas en la calle a las vecinas, ¿verdad? También consulten esos videos para que vean quién es Lenia Batres. Bueno, pues pasamos ahora con el periódico Milenio. Milenio en su portada tiene: con las presas al 51%, el agua del Cutzamala se agotará para junio. Y eso considerando que llegue al 51%. Hay una crisis de agua.
Andrés Manuel López Obrador acusa a la Casa Blanca de desatar una guerra electoral. Si sigue así, le van a dar un manazo para que se calle, porque realmente lo que está intentando López Obrador no es supuestamente enfrentar a la Casa Blanca. Están solicitando al gobierno de Biden que agreda a Tim Golden. López Obrador está buscando que agredan a Tim Golden, que lo repriman, que lo censuren. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir sobre todo porque López Obrador le ha hecho mucho daño a los Estados Unidos y Estados Unidos se la va a cobrar. Un infiltrado en la trama de Ayotzinapa, Pedro Segura Valladares, apoya al alcalde Abarca y revela cita en Bucareli. Cosas comprometedoras de el que se supone, según la versión oficial, fue el principal, el autor intelectual del asesinato de los 43 de Ayotzinapa. El Líbano, unos 200,000 refugiados por fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. Corte ampara a Peñoles y Autlán contra la reforma eléctrica del año 2021. Bueno, eso es lo que encontramos con el periódico Milenio. Reforma, ¿qué tiene en su portada? Entierra la Corte la reforma eléctrica. Bueno, ya igualmente ya lo analizamos. Se suma el Partido Acción Nacional y Xóchitl Gálvez a plan sobre pensiones, al igual que el PRI. Pero, ¿qué crees? ¿Dónde está el dinero, López Obrador? O sea, tú dices que pones las pensiones al 100%, pero ¿dónde está el dinero? Es ahí donde, como dicen popularmente en México, la puerca torció el rabo. Y 14 años después abren aeropuerto de Krill. 14 años después, otra de esas obras que no funcionaron, que no se construyeron bien. Cae producción de gasolinas en 2023. No que íbamos a ser autosuficientes. Ese es el titular más revelador que tiene en su portada el periódico Reforma. Recibió AMLO apoyos de los narcos en 2006, se preguntan en Estados Unidos. Ahora sí le dedicó una parte, Diario Reforma, que ayer los estábamos criticando de por qué solamente Diario de Yucatán había presentado eso en su portada. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Vamos con la portada del periódico El Financiero. La Fed, la Reserva Federal, sin prisa por recortar las tasas altas en Estados Unidos, que en realidad no son muy altas, pero como el dólar estadounidense tiene un valor de mucho mayor impacto que el peso, por decenas de veces, pues eso habla de que una simple tasa pues sí puede generar gran carga, ¿no? Y por eso dicen que se estaría pensando en revertir, pero que no hay prisa. No hay prisa, no tienen prisa por establecer una tasa más baja, diciendo que hay buenos datos en la economía de los Estados Unidos, un dato que lamentablemente no puede presumir Joe Biden, que es resultado de él, ciertamente, una economía que se encuentra más o menos en estabilidad, pero no lo puede presumir porque a los estadounidenses no les llama la atención eso, les llama la atención otras cosas. El periódico El Economista, como era de esperarse, destaca en su portada: la Suprema Corte declara inconstitucional reforma a la ley de la industria eléctrica. Reconoce el juez que la reforma, vigente desde marzo del año 2021, constituye barreras que impiden la libre competencia en la generación de energía eléctrica. El fallo pondrá a prueba la viabilidad de las inversiones de CFE en plantas de combustibles fósiles, ¿sí? O sea, tú haces energía sucia, gobierno de López Obrador. Si las energías renovables generan más energía y sin los resultados contaminantes de plomo en el aire, o de humo negro en el aire, o de partículas cancerígenas en el aire, entonces, aunque sea un poco más caro la generación de energías renovables, se convertirá en un plus de rentabilidad por el hecho de que se puede disminuir, en teoría, pues esas partículas cancerígenas, la contaminación del agua, el aire con azufre también. Eso sería muy interesante entonces analizarlo. Se quita esta ley que pretendía perjudicar con impuestos, con gravámenes, con restricciones a las empresas de generación de energía limpia, y con esto pues finalmente se está generando las condiciones de libre competencia de decir, si son tan buenos los combustibles fósiles, a ver, ¿a qué le temes? Si son tan buenos los combustibles fósiles, si son superiores a las energías renovables, ¿a qué le temes?
¿A qué le temes, López Obrador? Déjalos en libre competencia y quebrarán entonces las energías, entre comillas, renovables. Pero no es justo que genere leyes para perjudicar a las plantas de energía ecológica privadas y tampoco ecológica. También era un ataque contra el sector privado de generación energética. Déjalos libremente competir y a ver cuál es el resultado, a ver quién gana. El periódico Diario de Yucatán presenta en su portada Guerra de acusaciones. AMLO califica de entre comillas calumnia la revelación sobre dinero del narco en su campaña de 2006. Ahora se explica la estrategia de la 4T, dice un senador. Se explica se explica por qué siempre estaba con que abrazos no balazos, la protección a los narcos. Ya se explicó, ¿no? Ahora sí ya comprendemos por qué siempre estaba tan preocupado por la vida de los narcos, por qué viajaba a Badiraguato a reunirse con la mamá del Chapo, por qué Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, lo acusó de ser narcotraficante, por qué Francisco Labastida también lo acusó de ser narcotraficante, por qué lo protegió, lo encubrió, al que ahora se refiere con mucho respeto el licenciado Peña Nieto, que también recibió dinero del narcotráfico, por qué todo este show, por qué toda esta pantalla, por qué liberó al narco Salvador Cienfuegos Cepeda cuando fue detenido en los Estados Unidos en un viaje a Disneylandia, por qué todo esto ahora lo sabemos, porque AMLO, ahora sí tenemos las pruebas, ahora sí tenemos otros elementos, otros testimonios. Recibía dinero del narco y lo recibía de forma en efectivo, como el rey del cash que es. ¿Para qué? Para que no se generen registros fiscales, para que no pudiera rastrearlo la UIF ni el Servicio de Administración Tributaria. Esa es la verdad. También destaca en su portada el periódico Diario de Yucatán. Le va a ir bien a Yucatán, ve buenas señales, el nuevo líder de la Coparmex en Mérida. Frena a la Corte la reforma eléctrica, que es un aspecto de una serie de reformas que eran energéticas que quería hacer López Obrador. No nos rendiremos, pone en portada unos supuestos manifestantes que dicen Brexit go to the UK done. Aquellos que, bueno, pues siguen oponiéndose a lo que se conoció como la salida de del Reino Unido de la Unión Europea. Piden perdón por las víctimas de abuso. Mark Zuckerberg testifica ante el Senado de los Estados Unidos. Ellos sí lo destacaron como nosotros, Diario de Yucatán. Es muy importante porque las redes sociales tienen un papel central en la comunicación por encima de cualquier medio de comunicación, cadena de televisión, estación de radio que no esté en redes sociales. El Sol de México tiene en su portada, esto es la experiencia Fernando Colunga. ¿Qué puede haber algo más exótico que una banda serbia que canta canciones metaleras sobre las historias de un galán de telenovelas mexicanas? A ver, esto es lo que está pasando ¿en dónde? En Serbia. En Serbia, creo que en esos países se sigue muy de cerca los programas, las telenovelas mexicanas, Y a lo mejor eso es a lo que se refiere el Sol de México, porque actualmente Fernando Colunga está interpretando un clásico de Televisa del año de 1983 llamado El Maleficio, de un hombre que tiene un pacto con un demonio que se llama Bael, y aparentemente podría tener relación con el atractivo que ha tenido en otros países donde se conoce perfectamente ese programa porque está doblado al ruso. O sea, el programa original de 1983 fue muy visto en esos países. Vamos con otra del Sol de México. Hunde la Corte la reforma eléctrica del presidente. Lo celebramos. Busca a los niños armados. Ahora están buscando a los niños armados. La Guardia Nacional llegó a la comunidad donde fueron de Joaquín de Herrera, en Guerrero, donde fueron exhibidos niños que iban a luchar contra los grupos criminales de la droga. Ya saben que no se hace nada contra los grupos criminales de la droga, pero ahora quieren sancionar a aquellos que les dieron las armas. Estatales contra municipales, balacera entre policías. Hubo una balacera entre policías, esto en Toluca. El enfrentamiento entre agentes estatales y municipales de Toluca dejó como resultado una persona muerta y 2 heridos en la capital mexiquense. Por cierto que todavía no aparecen, todavía no son liberados, no se sabe dónde estén los 4 polleros que fueron secuestrados en Toluca en el gobernado mejor dicho, por Delfina Gómez. Vamos con otra nota.
Son micro, pequeñas y medianas empresas, operan 300,000 negocios más que hace 4 años. En ese lapso de tiempo, a causa del trastorno político mundial de los confinamientos 2020, cerraron al menos 1.4 millones de negocios, pero reabrieron 1.7 millones, es decir, se crearon nuevos negocios. Y todo esto a pesar de las malas intenciones de quebrar nuestra economía y de la crueldad de López Obrador de decir que no iba a ayudar en absoluto a la economía nacional, que no iba a endeudar el país por inyectar dinero a la economía, como si eso no fuera una inversión. Si tú endeudas el país para que se reconstruyan los negocios, para que vuelva a reactivarse la economía de México, ese dinero retorna. No es un dinero perdido como si se perdió en tonterías como el Tren Maya, Dos Bocas Tabasco o el aeropuerto de Zumpango. ¿Estamos? Y también hay una cosa muy interesante, que López Obrador no quiso ayudarnos con dinero de deuda. Ya había endeudado a México previamente porque también se acabó el Fondo de Estabilización Económica. Pero ahora que son elecciones 2024 para imponer a Sheinbaum, sí quiere endeudar a México, o mejor dicho, está endeudando a México por más de 2 billones de pesos. Entonces, nótese eso, porque el dinero no fluye a donde debe de fluir, sino únicamente a comprar votos. Vamos con la siguiente portada. El periódico La Prensa tiene policía contra policía. Discusión entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y municipales de Toluca desató durante la madrugada del miércoles un enfrentamiento a balazos entre ambas corporaciones. Hay protestas, hay bloqueos, con un bloqueo también, bueno, esto sería el siguiente. Esto es muy importante, lo están destacando varios periódicos. Un enfrentamiento entre policías, podrían ser policías al servicio del narco enfrentándose con otros policías. Y se dieron cuenta cómo sepultaron el intento de asesinato del fiscal Cervantes, el fiscal del Estado de México. Ya no se ha hablado prácticamente nada de eso. ¿A qué organización criminal pertenece el sujeto que quiso matar a Cervantes? No se ha dicho. El periódico La Prensa también destaca en su portada protestas con bloqueo en México-Querétaro, autopista México-Querétaro y marcha hacia la Ciudad de México. Transportistas exigen seguridad y frenar las extorsiones, secuestros y asesinatos. Sindicatos colapsan la zona centro de movilizaciones, exigen reducción de 48 horas, que pase de 48 a 40 horas, con pago de 56 días de salario, entre otras mejorías para su trabajo. En 2024, la tamaliza será 15% más cara en comparación con los costos del año pasado, ha comunicado la ANPEC, que ahora incluso comer tamales es costoso con la inflación generada por López Obrador. Siguiente. Jueza ordena suspender provisionalmente las corridas de toros en México. Es el primer paso para un cierre definitivo, es lo que opina el activista Jorge Gaviño, que se manifiesta pues en contra de esta tradición. Exigen pueblos originarios de Xochimilco que se frene, que frente a crisis hídrica se detengan los megaproyectos que les quitan el agua o que les quitan los recursos. Esto está muy bien, ¿eh? Todos esos elefantes, todas esas obras para robar dinero, pues tienen que suspenderse para atender la crisis del agua, porque como fue reportado por Televisa, por el gobierno de López Obrador le quitó el 12.7% de los recursos que tenía Comisión Nacional del Agua, la Conagua, y esto se podría estar manifestando precisamente en la grave escasez de agua, en una mala administración. ¿Y por qué es tan malo? Pues porque si las tuberías tienen fugas de agua, pues toda esa agua se está derramando y no se está aprovechando por parte del pueblo de México. Hemos visto muchas veces reportajes de calles donde brota el agua como si fuera un manantial y son tuberías que están destruidas. Y el gobierno de López Obrador no hace nada por reparar esas tuberías. Por debajo se están derramando miles de litros cada segundo. Y esa agua también puede generar que el terreno se reblandezca y puede generar socavones en los que se caigan vehículos y personas que pierdan la vida. O sea, es gravísimo lo que hizo López Obrador de quitarle los recursos a la Conagua, siendo que el agua es un elemento indispensable. Vamos con la portada del periódico AM. Duerme en la calle por ver un concierto de un reggaetonero.
Eso es lo que pone en la parte de arriba. Dice, aprueban por unanimidad una ley de diversidad sexual en Guanajuato, una ley de esas que promueven la transexualidad, el transvestismo y un credo anticientífico. Avanza ley LGBTI después de 4 años, es lo que dicen, que hay un incremento del 3.6% de personas con esas condiciones y que por eso crean esas leyes. Saben perfectamente lo que pienso, es un error, un completo error crear legislaciones que fomentan tales conductas. Un mal dato para Guanajuato. El periódico El Informador también destaca, Corte tumba reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador porque afectaba a la libre competencia. Este periódico dice afectaba el sector privado. Afectaba a todos, ¿sí? Porque si a mí me lo preguntan, ¿qué somos nosotros? A ver, ¿qué somos nosotros los que contratamos los servicios de Comisión Federal de Electricidad? Somos privados, ¿sí? Por eso hablar de la libre competencia, porque los socialistas, los izquierdistas, siempre hacen esta tontería de decir, las empresas del Estado son de todos. ¿En serio son de todos? ¿En serio a mí me pagan algo? ¿Yo puedo disponer libremente o gratuitamente de los recursos de Comisión Federal de Electricidad? No. Todo esto es un discurso mítico que se nos enseña a los mexicanos a ser mediocres desde la más elemental educación básica, a decirnos que lo público es lo bueno, que lo colectivo es lo bueno y siempre ha sido donde más nos han perjudicado el gobierno. Porque al ser del Estado, nadie rinde cuentas. Al ser del Estado, los políticos dicen cínicamente, el dinero público es el dinero de nadie. Y esa es la situación. Entonces, decir que favorece al sector privado, sí, pero que expliquen que nosotros, los ciudadanos, somos el sector privado, no solamente los empresarios, las corporaciones privadas que se dedican a la generación de energías limpias, que intentó sabotear López Obrador porque sabe que no son, que van a superar en cuanto a beneficios, en cuanto a eficiencia, a los combustibles fósiles. Y yo sé que eso no le gusta a muchas personas que están muy viradas a la extrema, bueno, a lo que ellos llaman, a lo que los medios, porque yo no me sumo a eso, que criminalizan lo que dicen la extrema derecha. Yo creo que sí se debe de reconsiderar detenidamente que hay un problema con los combustibles fósiles. Hay un grave problema en la contaminación del aire. Ya ven que los multimillonarios utilizan aviones con combustibles fósiles y diariamente nos recetan una serie de toxinas al aire que todos respiramos. A Héctor Rosales en radio. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es sumamente grave que vinculen su carrera política con el financiamiento del crimen organizado. Este reportaje en la prensa internacional no solo es una afrenta para usted, sino también es una ofensa para 130 millones de mexicanas y mexicanos. Usted dice que Tim Golden y ProPublica lo han calumniado. Es doloroso que en el mundo se diga que México tiene un narcopresidente. Usted tiene la obligación moral y política de defender su honor personal y defender el honor de México. Sus dichos y desmentidos en la conferencia mañanera no son suficientes. Ayer le pedí, y yo le insisto, presente ya una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Su gobierno ha demandado exitosamente a los fabricantes de armas en este país. Recurra a ese mismo equipo de abogados para presentar una demanda. Limpie su nombre y limpie el nombre de México. El respeto y el honor de la patria están en juego. Yeah. He recorrido nuestro querido México una vez más y me he encontrado una crisis profunda y dolorosa, una crisis que está destruyendo el alma de México. Con este gobierno
Con este presidente, México está perdiendo 3 valores fundamentales: el valor de la vida, el valor de la verdad y el valor de la libertad. Y les voy a decir por qué. Se pierde el valor de la vida cuando el gobierno es absolutamente insensible, cuando no se conmueve ante la muerte de sus propios ciudadanos, cuando la autoridad abraza a los criminales y culpa a las víctimas, cuando se pretende borrar de un plumazo a los desaparecidos y el presidente se ríe a carcajadas ante las masacres, cuando el gobierno abandona a las policías a su suerte, cuando se usa a nuestros soldados y marinos para satisfacer los caprichos del presidente, dejando el pueblo a merced de los delincuentes. Y no solo eso, se pierde el valor de la vida cuando al gobierno le da lo mismo que en un hospital público un elevador mate a una niña inocente, cuando al gobierno le da lo mismo que se mueran a diario niños enfermos por falta de medicinas. Se pierde el valor de la vida cuando le da lo mismo que la gente muere en el metro por culpa de una gobernante incompetente. Cuando le da lo mismo las muertes de 800,000 personas en la pandemia de COVID. Que nunca se nos olvide, México fue el país con más médicos y más enfermeras muertos durante la pandemia. Y quiero que me escuchen bien, porque esto que voy a decir es muy grave. Este gobierno ya es responsable de la muerte de más de 1 millón de mexicanos, más de 1 millón de muertos, 800,000 por la pandemia, 175,000 por la violencia y el crimen, y desafortunadamente los que faltan. Y otros 200,000 muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicamentos. Sepan que entre 2020, 21 y 22 han muerto más de 200,000 personas por falta de medicamentos para la diabetes y para la hipertensión arterial. Más de 1 millón de vidas perdidas en solo 5 años. Hoy México está peor que cualquier país en estado de guerra. ¡Carajo! Con 1 millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? Continuidad es impunidad. Continuidad es mediocridad. Continuidad es inseguridad. Continuidad es falsedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro aquí en la central de abastos de Nueva York, un lugar enorme. Aquí trabajan miles de personas, entre ellas muchos mexicanos. Me dicen que se levantan súper temprano, luchan, se esfuerzan porque quieren que sus familias estén mejor. Pero les preocupa mucho el tema de la seguridad en México. Me comentan los de Puebla, los de Guerrero, pues que les encantaría regresar al país. Ellos envían miles de dólares para sus familias y creo que es importante que nosotros también trabajemos duro. Este es el Estado 33 y desde aquí les mando un saludo a todos los mexicanos que viven en Estados Unidos.
Precisamente porque el día de hoy Xóchitl Gálvez está desempeñando pues un recorrido de campaña para los votantes de México en los Estados Unidos, los trabajadores mexicanos, pues ocurre que hoy no hubo la mañanera de Xóchitl, hoy no hubo la respuesta de la netanera o de la mañanera de la verdad que frecuentemente en el periodo de intercampañas ha dicho Xóchitl Gálvez que será un espacio para decir las verdades que el presidente calla porque no le favorece a sus malos resultados de gobierno. Lo que sí podemos hacer es pues recordar qué es lo que ha dicho Xóchitl Gálvez en sus mañaneras de la verdad del día 29 de enero. A lo largo de estos 24 años he recorrido el país en muchas ocasiones. Estuve en Chiapas trabajando duro y hoy me encuentro en Chiapas con los problemas de pobreza que conocí en ese entonces, pero también con una brutal violencia debido al tráfico de personas, la trata en Tabasco. Entonces aquí vamos a hacer la voz de muchos millones de mexicanos que hoy no son escuchados, que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional, y por eso este ejercicio. Bienvenidas todas y todos a este ejercicio de comunicación para defender la verdad, el cual se realizará 3 veces a la semana, a las 10 de la mañana, y solamente será en periodo de intercampaña. Durante todas las mañanas de los últimos 5 años, el presidente López Obrador ha envenenado la conversación pública con falsedades, otros datos y mentiras cínicas. De acuerdo a una rigurosa investigación de la consultora SPIN, desde diciembre del 2018, el presidente ha dicho más de 130,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden comprobar. En promedio, son 103 mentiras diarias. No podemos resolver los grandes problemas nacionales y la terrible crisis de inseguridad si nos quieren engañar todos los días. La mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten. Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras. Es decir, le dan a México atole con el dedo. La segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca. He recorrido el país de norte a sur, todas las entidades de la República, y lo que veo es abandono y violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los mexicanos que confiaron en él. López Obrador traicionó a las madres buscadoras de Sonora, que dejó sin apoyo ni solidaridad para buscar a sus hijos. López Obrador traicionó a los productores de limón y aguacate en Michoacán. López Obrador traicionó a las niñas y niños de Guerrero que tienen que aprender a usar armas de fuego para defenderse del poder del crimen organizado. López Obrador traicionó a las familias que tienen que pagar tributo, tienen que pagar derecho de piso simplemente por vivir en sus comunidades. En la pantalla aparece el titular que dice: cobra crimen organizado al día 30,000 pesos por la venta de pollo. López Obrador traicionó a los periodistas que son asesinados y sus crímenes permanecen en la absoluta impunidad. Que se lo digan a la familia de José Alejandro Naredo García, dirigente del PRD en Veracruz, que fue asesinado de forma artera este sábado, quien se suma a Ricardo Taja Ramírez, Alfredo Lezama Barrera, David Rey González Moreno, Sergio Hueso, Miriam Ríos Ríos, Samantha Gómez Fonseca, Marcelino Ruiz Esteban
y Guadalupe Guzmán Cano, aspirante de varios partidos políticos, incluido Morena, quienes han sido asesinados a partir del arranque de este proceso electoral. La mentira es que México está mejor que nunca. La verdad es que López Obrador traicionó a México. En estos ejercicios de comunicación siempre les voy a dar un dato verificado que refleje el verdadero México y así desmentir la cortina de embustes y calumnias que nos receta el inquilino de Palacio Nacional y su corcholata. El dato de hoy es que este es el sexenio más violento de nuestra historia. En los primeros 5 años del sexenio de Felipe Calderón, asesinaron a 95,000 personas, un promedio de 52 homicidios diarios. En los primeros 5 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, asesinaron a 120,000 personas, un promedio de 66 homicidios diarios. En los primeros 5 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, asesinaron a 170,000 personas, un promedio de 93 homicidios diarios entre diciembre de 2018 y diciembre del 2023. Estos datos comprueban que en materia de violencia e inseguridad, México está peor que nunca y esa es la verdad. Ahora vamos con parte de lo que se dijo el 30 de enero de 2024. 30 de enero de 2024. En la conferencia de la verdad venimos a denunciar las mentiras del régimen. Una de las mentiras históricas más grandes de nuestra época es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acabaría con la corrupción. La 4T no significa transformación. Las verdaderas T's de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera. La traición es la primera T. Se traicionó a los ciudadanos que estaban cansados de los escándalos de corrupción del pasado y en 2018 votaron con la convicción de que AMLO resolvería el problema. Después de 5 años, ¿ustedes creen que acabó la corrupción? AMLO traicionó su promesa cuando persigue a los opositores y perdona a los corruptos. También nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres, cuando a la hora de las tranzas todos sabemos que son primero los López. La tranza es la segunda T. El mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa donde trabajaba el casero de José Ramón López Beltrán en Houston, el dueño de la Casa Gris, recibió contratos de la filial de Pemex en Estados Unidos por 150 millones de pesos. ¿Por qué AMLO no exhibió los depósitos bancarios para el pago de la renta de esa casa? De plano, el que sí se sacó la lotería y el reintegro con la 4T es Amílcar Olán, amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo, quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya, y ayer nos enteramos que también está metido en la construcción de la refinería de Dos Bocas. La empresa Proyecto Industrial de México, de la cual Amílcar Olán presume ser el verdadero dueño en estos videos que vimos ayer, ha obtenido contratos con este gobierno por 30,000 millones de pesos, según lo relató ayer Latinus. Los contratos que ganó para proveer la piedra de balastro en el Tren Maya tenían un sobrecosto de 70%. Ahora entiendo por qué el Tren Maya costó 4 veces su valor inicial. Todo indicaría que tiene que ver con los moches al amigo de los López Beltrán.
Así como el presidente exhibió los datos financieros de periodistas, sociedad civil y opositores, me parecería muy importante que sacara los datos financieros de las empresas de Amílcar Olan, solo para ver cuántos ingresos tenía la empresa antes de que iniciara su gobierno en 2018. ¿O qué? ¿A poco la empresa no ganaba dinero antes del 2018? A los amigos de Andy les tocan los contratos por pedazo y a los críticos del gobierno les toca toda la furia de Palacio. ¿Por qué el presidente AMLO se la pasa hablando del pasado, pero no del tráfico de influencias en su propio gobierno? El tráfico de influencias es la tercera T. Ante toda esta evidencia, ante los contratos firmados, ante los reportajes de prensa bien investigados, sale Claudia Sheinbaum a defender y encubrir a los hijos del presidente. La corcholata de AMLO se ha convertido en la tapadera de los negocios de los hijos del presidente. Vaya papel que le ordenaron jugar. Le quedó bien el apodo que le puso su jefe, la corcholata. ¿Quién cumple la función de tapadera? Vamos a ver el video. Es que es falso también. En el caso de sus hijos son incapaces de buscar un beneficio personal. Estoy recordando algo que es muy delicado, muy penoso, que mucho se dijo por parte de varios periodistas que Claudia Sheinbaum habría tenido relación amorosa con Andrés López Beltrán, hijo del presidente, a pesar de que se lo lleva por muchos años. Y bueno, pues ahí ella muestra su respaldo, al menos a los 3 hijos y sus contratos corruptos, que es evidente porque antes de que López Obrador fuera presidente no eran multimillonarios como lo son ahora. A juzgar por el video, los hijos de López Obrador son incapaces del beneficio personal, pero sí muy capaces del beneficio de su clan. La tapadera es la 4T. La tapadera es la cuarta T. Conclusión. Las 4T son traición, tranza, tráfico de influencia y tapadera. ¿Se imaginan qué México tendríamos si el presidente López Obrador se enojara con la corrupción de su gobierno como se enoja con los periodistas independientes? A la hora de hacer negocios con la compra de medicinas y la obra pública, no se les olvide, en este gobierno son primero los López. Y finalmente vamos a escuchar parte de lo que se dijo el 31 de enero, el día de ayer, el último día de enero. Muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí. La mañanera de Palacio Nacional no es un ejercicio de información, sino de distracción. El presidente siembra ruido y cortinas de humo para ocultar los temas de los que no quiere hablar, porque lastiman su ego y nos muestran la verdad de las cosas. Apenas esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo al periodista Jorge Ramos que México es un país pacífico. Esta es una más de sus mentiras. Se necesita mucha indiferencia al dolor humano y muy poco respeto a la inteligencia de los ciudadanos para poder decir que México es un país pacífico. Que se lo diga a las y los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos sociales más lastimados por la violencia de los delincuentes y el abandono del gobierno. A los jóvenes mexicanos, la delincuencia les está robando el presente y el futuro. Ser joven es ser atrevido, ser curioso, ser innovador. Ser joven es romper los moldes, retar al sistema, conquistar sueños, descubrir
y aprender. Ser joven es ser libre, pero donde gobierna el miedo no puede haber libertad. De acuerdo a los datos del INEGI, no a los otros datos de Palacio Nacional, los homicidios y la violencia son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. En lo que va del sexenio, han ocurrido más de 60 masacres de jóvenes, un promedio terrible de una masacre al mes. En varias ocasiones, como en el doloroso caso de Salvatierra, Guanajuato, el presidente injuria y victimiza a los muchachos asesinados al plantear que el consumo de drogas provocó la violencia que les arrancó la vida. Sepa usted, presidente, que ningún joven, consuma o no consuma drogas, debe morir asesinado. Además, cuando no los criminaliza, se burla. Con crueldad. Ahí está. Adelante. Ahí están las masacres. Además, cuando no los criminaliza, se burla con crueldad de la situación, como fue el caso de los jóvenes del Lago de Moreno, Jalisco, ya que ante la pregunta de un reportero sobre el caso, respondió con un chiste minimizando la tragedia. ¿Se acuerdan cuando dijo que no oía? Sus justificaciones de la violencia y las masacres solo pueden ocurrir en la cabeza de un hombre sin corazón y brutalmente irresponsable. Ese México de las 61 masacres de jóvenes es el México pacífico de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Lo más destacable de las 3 conferencias de Xóchitl Gálvez, que ya explicó que son 3 por semana y que únicamente será entre el periodo de intercampañas, a las 10 de la mañana. Pues bien, es como finalizamos con este bloque, con este programa. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y estén al pendiente de las próximas emisiones en Héctor Rosales Oficial, canal de YouTube. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.